¿Lista, Cándida? Listas, perdón, es que me emocioné y ya se me fue el tiempo, perdón. Pero bueno, es que es muy emocionante y muy interesante esta historia de la educación a distancia. Que al final, fíjense que yo creo que ustedes saben que soy docente, tanto presencial como en línea, y yo creo que ya eh, en un tiempo voy a trabajar nada más puro en línea, ¿no? Ya cuando me quiera jubilar, yo creo que pues voy a dejar mis clases presenciales, ya cuando este, esté un poco mayor, y mi meta es seguir dando clases hasta que pueda en formato en línea, ¿no? Bueno, ahora, el siguiente punto tiene que ver con los objetivos. Un trabajo siempre tiene un objetivo. ¿Por qué lo haces? O sea, ¿cuál es la finalidad de hacerlo? Eh, Hay un objetivo general y varios objetivos específicos. Eh, en este caso no le estamos pidiendo un objetivo general y uno específico, sino que planteen dos objetivos, ¿no? Pero fíjense, es muy importante los objetivos porque siempre tienen que estar encuadrados en el enfoque que le estamos dando a la investigación. Si yo estoy hablando de la oferta educativa, yo tengo que hacer un objetivo que diga conocer, ¿no? ¿Cuál es la oferta educativa o cuál es la mayor oferta educativa que hay en México sobre adultos, ¿no? Por ejemplo, analizar la evolución de la oferta educativa en universidades para adultos mayores, no para adultos, perdón, en México. Si se dan cuenta, yo estoy poniendo un verbo en infinitivo, ¿no? Demostrar que ha habido una evolución constante de la oferta educativa, ¿no? Comprender cuáles son las experiencias de los adultos en México con respecto a la educación a distancia. Si se dan cuenta, yo sigo repitiendo oferta, educación para adultos, educación a distancia, o sea, no me muevo de ahí, o sea, porque es mi enfoque. Simplemente aquí lo que doy, a diferencia del problema, es que yo aquí digo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? Pues yo quiero encontrar las experiencias más gratificantes que pueden tener los adultos al estudiar la prepa en línea, ¿no? Ajá, indicar cuáles son las escuelas en donde tienen más oferta educativa, ¿sale? Sí, Cintia, puede ser aquí es justificación y argumentación, ¿verdad? Cualquiera de las dos, cualquiera de las dos, Cintia. Puedes citar. ¿Por qué? Porque la rúbrica no la pide. Y acuérdense que en ese puntaje la rúbrica es muy estricta, muy estricta. Yo les decía, y créanme que no solamente aquí en la prepa, me acabo de inscribir a un concurso
en la Universidad La Salle sobre propuestas de integridad académica, así se le llama ahora, es el concepto que se conoce sobre integridad académica, que implica el no robo de ideas de otros, ¿no? ¿Qué sería robo de ideas de otros? Pues bajarse un trabajo. Yo me bajo un trabajo de la página tal, que está en internet, y le cambió mi nombre, le cambió el nombre y lo presento como mío, ¿no? O corto y pego y no cito, ¿no? Todo eso es integridad académica. Está, y pronto otras universidades donde trabajo van a estar igual, ¿sale? Porque sí es importante que tengamos claro que, pues, si yo quiero conocer, me tengo que esforzar, o sea, y es algún mensaje, chicas, que tienen que dárselos a sus hijos, a sus sobrinos, a sus hermanos, ¿no? Creo que eso está pasando desapercibido de que, pues, los esfuerzos, no queremos hacer esfuerzos, nos queremos ir por la más fácil, aunque no, lo que me dicen luego los alumnos es que no me interesa, es muy aburrido, pues sí, pero pregúntale a tu papá si no tuve que pasar por esas, ¿no? También, y y lo hizo bien. Entonces, creo que es muy importante esta parte, ¿sale? Bueno, acuérdense, la redacción siempre son verbos en infinitivos y los objetivos. Por ejemplo, acá, conocer los diferentes aspectos que rodean la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en la Ciudad de México, porque ya no es Distrito Federal. Este material a mí me gusta, pero ya tiene mucho tiempo, porque todavía le decían Distrito Federal, ¿no? Eh, Aquí está el verbo, conocer los diferentes aspectos que rodean la legislación del matrimonio. Está un poco ambigua la redacción, tiene que ser más puntual, qué es esto que rodea, ¿no? Pero bueno, eh, tal vez lo maneja más bien en los otros objetivos. Miren, analizar el tema de la homosexualidad con respecto a lo que dictan las garantías individuales o los derechos humanos, por ejemplo. Observar las modificaciones, o más que observarse, identificar las modificaciones del Código Civil acerca del matrimonio. Razonar, que puede ser también analizar nuevamente, acerca de las críticas hechas por diversos sectores de la población, por ejemplo, el sector religioso o asociaciones de derecha que están ligadas a ciertos grupos religiosos, reflexionar acerca de la controversia generada a partir de la legislación de la unión homosexual en el Distrito Federal y comparar los derechos que adquiere un matrimonio heterosexual en relación a un homosexual. Creo que ya incluso se pueden inscribir en el IMSS, ya puedes inscribir a tu pareja en el IMSS, lo cual todas esas son victorias que estos grupos minoritarios día a día están luchando y están conquistando, que me parece perfecto. Bueno, eh, así se redacta un objetivo, ¿sale? Aquí hablamos de la legalización del matrimonio y aquí hablamos de todo lo que nos interesa saber de la legalización del matrimonio con sus verbos. ¿Sale? En su caso, ustedes nada más tienen que poner dos objetivos: informar, identificar, analizar, conocer, comprender, etcétera, etcétera. ¿Sale? No sé si tengan alguna duda, algún comentario que hacerme. ¿Sí queda claro el objetivo? Perfecto. Ahora, vamos a la hipótesis. La hipótesis les comenté que es una respuesta a la pregunta de investigación, ¿sale? Eh, Porque la hipótesis es un supuesto, ¿no? Es un supuesto. ¿Qué quiere decir un supuesto? Una afirmación, ¿no? Una afirmación que yo hago, ajá, que me va a ayudar para guiar. Fíjense, les voy a leer. Una hipótesis es una afirmación tentativa
que busca explicar un fenómeno que se puede ser, y que puede ser probada mediante la investigación. Es la respuesta anticipada a tu problema de investigación. ¿Ya ven? Eh, Características de una buena hipótesis: clara y precisa, no debe ser ambigua. Por ejemplo, aquí, la importancia de la educación a distancia en la formación escolar de los adultos en México. La educación a distancia es importante en la formación escolar de los adultos en México. Aquí ya digo, fíjense, aquí el verbo es, no estoy siendo ambiguo, ya estoy diciendo que sí es importante y afirmo, porque tiene un diseño más flexible en tiempos, contenidos, planes de estudios, accesos y colegiaturas. ¿Sale? Tiene que ser comprobable. O sea, yo tengo que tener claro cómo, cómo lo voy a demostrar. Si yo lo estoy afirmando, lo tengo que demostrar. ¿Se acuerdan de ese refrán que decían nuestras abuelitas? Porque tengo los burros, los pelos de la burra en la mano, ¿no? Sí, ¿se acuerdan de esa frase? Si yo digo algo, lo tengo que comprobar. Ahora, no pasa nada tampoco si no, pero sí, si no es lo que tú estás diciendo, sí tienes que decir, ah, caray, no fue lo que yo pensaba, y tratar de hacer una reflexión de identificar por qué no fue, ¿no? Yo creo que las experiencias de los estudiantes de la prepa en línea han sido experiencias positivas porque es una forma de estudiar sin que tengan presión. Esa es mi hipótesis, ¿no? Por decirlo. Y en los resultados me va saliendo que no es positiva y que les cuesta mucho trabajo organizarse. En la educación a distancia uno de los problemas, por eso si desde la primera clase, si se acuerdan, yo les insistía mucho de su organización personal, su organización, obviamente aquí en la prepa, pero también la prepa no es aislado, o sea, depende de toda su organización como familia, como mamá, como hermana, como lo que ustedes, el rol que estén jugando. Sobre todo muchas de ustedes son mamás. Entonces, no me sale que no, entonces yo tengo que tratar de entender por qué ese fue ese resultado. Entonces tengo que revisar mi estudio, tengo que revisar bibliografía y recomponer un poco mi trabajo. O sea, antes, si no salía la hipótesis, tu trabajo no servía, lo cual era pues muy duro porque pues tú le invertías años. Ahora, este, no. Ahora, pues dime entonces por qué no funcionó tu hipótesis y vamos a identificar por qué no, y ahí incluso salen otras preguntas. Miren, aquí, ¿cómo influye el consumo de TikToks en los hábitos de lectura de los estudiantes de comunicación? Esa es una pregunta. La hipótesis: el consumo excesivo de TikTok reduce el tiempo dedicado a la lectura en los estudiantes de comunicación. Ahí está mi hipótesis. De la pregunta, ¿cómo influye? Ajá, ¿cómo influye? Aquí ya te dice, reduciéndolo. Esa es mi afirmación tentativa. No tanto la conclusión, no, sino es una afirmación que estás diciendo. Es como adentrarte a los resultados que tú vas a encontrar, ¿sale? O lo que crees que vas a encontrar. Sí, pero la construcción de la conclusión es diferente. O sea, lo segundo ya te entendí. Fíjate, te lo vuelvo a comentar. Si yo tengo la pregunta, ¿cómo influye el consumo de TikTok en en los hábitos de lectura de los estudiantes? La hipótesis sería, o sea, mi afirmación a lo que yo me voy a aventurar es decir que el uso excesivo reduce el tiempo dedicado a la lectura de los estudiantes. Entonces yo estoy afirmando que reduce el tiempo, o sea, que sí TikTok les quita el tiempo, pero lo dejo como un supuesto. ¿Sí me explico? O sea, no, esto no está comprobado. Las hipótesis nunca están comprobadas.
¿Sale? Eso es algo que tenemos que aprender. Las hipótesis nunca están comprobadas. ¿Cuándo se comprueban? Cuando yo hago mi trabajo de campo, cuando yo hago mis encuestas, mis entrevistas, mis grupos focales, mis observaciones, y hago mi encuesta y resulta que es verdad que los estudiantes eh, me dicen que desde que están en TikTok leen menos. Entonces dices, muy bien, ya con tus resultados vas otra vez a la teoría y tú haces un escrito en donde vinculas tu marco teórico con los resultados, haces una explicación y ya después, al final, haces tu conclusión. O sea, la hipótesis sí está vinculada a la conclusión, pero no es lo mismo. ¿Sí? ¿Sí me explicó? O sea, no es lo mismo, pero sí está vinculada, ¿no? La tesis, la tesis es el supuesto, ¿sale? Que tratas de comprobar y que en la conclusión lo retomas, ¿sale? Pero la hipótesis no es una conclusión, no, incluso es una afirmación que se tiene que comprobar. Por eso les decía, la tienen que comprobar. ¿Cómo se comprueba? Pues haciendo trabajo, ya sea documental, o ya sea un trabajo empírico, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, independientemente del partido que gobierne, la educación siempre ha sido valorada por los gobiernos en México, no importa que sea PAN, PRI o Morena, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, esa es una hipótesis, que la educación siempre ha sido valorada por los gobiernos. Entonces, yo me tengo que adentrar, por ejemplo, ahí a un trabajo documental y me tengo que ir, por ejemplo, a los documentos. Cada vez que empiece un sexenio o un año, hay un documento maestro que te dice las líneas directrices que va por las que va a llevar al país. Tengo que revisar las que dicen de educación y un indicador es el presupuesto, ¿no? Un indicador es, por ejemplo, el número de escuelas que se abren, etcétera, 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 ¿sale? Cada partido y cada gobierno pues va a decir que a ellos les ha interesado más la educación, pero bueno, pues hay que ver cifras, me explico, hay que ver cifras y con eso pues tú ya determinas, pero esa puede ser una forma de dar tu hipótesis. No sé si fui más claro, chicas, en esto o pongo otros ejemplos, ¿sí? Ok, bueno. Pues sería todo. Em, si tienen alguna duda, me pueden ustedes escribir y yo con gusto pues les ayudo en aclarar sus dudas, ¿sale? Y si no, pues bueno, pues sí, les estoy viendo el miércoles en la siguiente clase virtual, ¿sale? Bueno, pues les mando un abrazo, cuídense mucho y sigo al pendiente de sus trabajos. Chao. Hasta luego, que pase bonito fin de Hasta luego, semana. Dulce. Cándida, que estén muy bien. Gracias por sus corazoncitos. Yo también les mando mi corazoncito. Chiquito, todo chueco. Bye.